in New Orleans. They call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor boy. In God, I know I'm one. Bueno, pues ya estamos de regreso. Ni se imaginan ustedes de las cosas que estábamos hablando de alta política fuera de micrófono, pero en fin, nosotros vamos a seguir tocando suelo con la economía. Bueno, a mí, si me permite hacer un pequeño paréntesis, porque hemos escuchado los mensajes que estaban lanzando desde el Partido Popular y desde el Partido Socialista en esta campaña electoral. Y comentábamos que, bueno, los mensajes son totalmente caducos y rancios, como los mensajes que se lanzaban en las campañas de hace 10, 20, 30 años. A mí, cuando Rubalcaba habla del miedo, ojo, que si votáis al Partido Popular, tener en cuenta que se fuera a la escuela pública, ojo con la sanidad. Bueno, a mí es que me parece esto rancio, tercermundista y totalmente hueco. Pero es que recuerdo también uno de los mensajes que ha lanzado últimamente Elena Valenciano, que decía: si votáis al Partido Popular en Andalucía, cuidado a las mujeres, porque las mujeres vais a perder la autonomía, la capacidad de decidir, la libertad y la felicidad. Y yo decía, pero esta mujer, por favor, está totalmente... Pero ahora mismo también Cospedal decía, porque los asturianos, si votáis al Partido Popular, vais a tener un proyecto para los asturianos. Digo, es que no tienen nada de fondo, de argumento, no sé a quién pretenden engañar o convencer o... No Yo sé, eso de parece, que si gobierna Arenas, no entiendo nada. Las mujeres en Andalucía van a volver a la situación de hace 50 años. Lo estuvimos anoche hablando en la tertulia de análisis político. Y que van a perder libertad, autonomía y felicidad, decía. Hasta ese punto. Claro, ya cuando soltó lo de la felicidad, tú dices, bueno, esto es Yo también, yo digo, esto no puede estar pasando. Esto pasa, no es pasa, España. pasa. No es Sí, España. no, precisamente es España. O sea, precisamente es España. La tragedia es esa, ese es el nivel de los políticos. Curiosamente, el Partido Socialista siempre juega a eso del Doberman y ha jugado a eso siempre, a meter miedo al votante, y el Partido Popular ha jugado siempre a la estrategia del cambio. Al cambio. Luego, la realidad es que ni hay Doberman ni hay cambio, porque es que realmente, por ejemplo, una de las propuestas, una de las formas que tenía el Partido Socialista meter miedo a sus votantes andaluces es con la famosa eliminación del PER. Bueno, el Partido Popular ya ha dicho por activa y por pasiva que el PER, vamos, está más que garantizado. Bueno, pues entonces es la misma política socialista que lleva haciendo, que implantó ya Felipe González en su día y que desde entonces ha seguido. No nos vamos a librar ahí. de ella. Ni siquiera Aznar se atrevió a eliminar el PER. Tampoco se atrevió a hacer la reforma laboral. Y Aznar era bastante más atrevido, más valiente políticamente y desde el punto de vista ideológico y económico que Mariano Rajoy. O sea que mucho menos lo va a hacer Rajoy. Rajoy sí es valiente para subir impuestos. Para eso es muy valiente. Pero para adoptar reformas estructurales y recortar gasto, desde luego que no. De todas formas, con tanta elección tras elección y con tanta promesa de cambio, parece que solo estamos viviendo en el futuro, cuando lo que hay que hacer es vivir el presente y acometer esas reformas en el presente, porque vamos de promesa en promesa y tira porque te toca y ya está. Se quedan promesas, pero una de las cosas que a mí más me sorprende, enganchando con antes lo que estamos comentando de los hispanobonos, es precisamente eso, ¿no? El tema de los hispanobonos, a lo que ni siquiera se atrevió Zapatero. Ya entonces se lo habían propuesto los catalanes, ¿no? El hecho de que el Estado se encargara de avalar la deuda, bueno, pues se ha atrevido el Partido Popular. Lo que en su día no se atrevió Zapatero, lo ha hecho el Partido Popular, o lo está preparando ya el Partido Popular. Un ejemplo claro del riesgo moral que tiene este tipo de políticas, por ejemplo, tuvo lugar cuando el gobierno puso en marcha el Fondo de Pago a Proveedores. Una de las primeras medidas o uno de los efectos inmediatos que tuvo sobre algunas comunidades autónomas fue, precisamente en el caso de Cataluña, Cataluña tenía previsto poner a la venta gran parte de su patrimonio inmobiliario, la venta de edificios. Lo tenía puesto a la venta desde hace ya muchos meses. Necesitaba captar liquidez para poder hacer frente a sus deudas, al vencimiento de sus deudas. Pues bien, fue anunciarse el plan de proveedores y aprobarse el plan de proveedores, tanto para autonomías como para ayuntamientos, y lo que hizo Cataluña fue decir que ya no estaba en venta, que no se vendía, porque ya no hay necesidad de vender ningún edificio, si total nos van a prestar el dinero.
No, el problema es que si hubieran vendido esos edificios, el dinero lo hubieran destinado a pagar a los proveedores o lo hubieran destinado a otras barbaridades o a pagar la nómina de los funcionarios del día a día, porque al final lo que necesitan es circulante para seguir manteniendo ese Estado, el funcionamiento del Estado. No tendría más remedio que utilizarlo para hacer frente a sus compromisos, porque si no se tendría que declarar en suspensión de pagos, ¿no? Y a eso iban. ¿Por qué Grecia, aún a día de hoy, después de 2 años y pico de gravísima crisis, Grecia aún tiene en su poder decenas de miles de millones en activos públicos? Pues porque la han rescatado, porque le han prestado dinero todos los contribuyentes europeos, y Grecia no tenía ninguna necesidad de vender ningún activo. Pese a que la imposición de vender edificios, vender suelo, etcétera, ya estaba en el primer acuerdo, en el primer rescate, era una de las condiciones que tenía que cumplir Grecia. Después, los técnicos de Bruselas y el Fondo Monetario Internacional, cuando fueron a visitar Atenas, se dieron cuenta de que no habían hecho absolutamente nada. Es decir, que no vendieron nada y utilizaron ese dinero pues para seguir manteniendo su nivel de gasto. Hasta tal punto es así que en este segundo plan de rescate, uno de los cambios sustanciales con respecto al primero es que los griegos no van a recibir el dinero. Es decir, no lo van a gestionar ellos. Digamos que va a estar controlado por Bruselas, para que se garantice que ese dinero va efectivamente a pagar la deuda que tienen pendiente, a pagar a sus acreedores. ¿Y por qué crees que el gobierno no acomete, por ejemplo, la privatización? Porque si lo que necesitamos es captar dinero cuanto antes y reducir también nuestro nivel de gasto, ¿por qué no empieza a eliminar gastos que no son imprescindibles? Recuerdo que Rayo hizo un informe hace poco tiempo que partida por partida empezó a decir de dónde sobraba el dinero. Y, por ejemplo, ¿de dónde se podía recortar? En ayuda a la cooperación, 2.000 millones de euros. En ayudas a las renovables, 7.000 millones de euros. Se pueden privatizar muchas de las empresas que están en manos del Estado. AENA, Navantia, Loterías del Estado, Traxa, Unosa. Se puede recortar las ayudas al cine, al teatro, a la música, a los sindicatos. Eliminarlas, no recortar. Ya digo, eliminarlas a los empresarios. Y eso no lo hace. ¿Por qué? Pues porque políticamente... Porque falta valentía, porque políticamente coraje. No quieren hacerlo. Primero, yo creo que el Partido Popular no está convencido de ese tipo de prácticas. Por lo tanto, si careces de convicción... ¿Por qué no está convencido? Primero, yo creo que es esencial el hecho de que tengas convicción de hacerlo. Es decir, Margaret Thatcher tenía la convicción de acabar con el poder sindical en Gran Bretaña y lo consiguió. Pero porque tenía un convencimiento pleno de que eso era nefasto para la economía británica. El Partido Popular no tiene esa convicción, ni mucho menos. No considera que el problema sea un problema de excesivo gasto. Considera que es un problema de que los ingresos han bajado mucho, hay que elevar los ingresos como sea. Si hay que sangrar todavía más al contribuyente, se sangra al contribuyente. Sí. Y esa es la tragedia. Entonces, porque, claro, a mí me llama muchísima atención cómo el Partido Popular lo que está jugando es un poco al juego del populismo. Es decir, voy a eliminar o a intervenir 83 sociedades públicas, una 83. Serie de empresas que son totalmente ineficientes. Fíjense, Comidas Carmen, creada en el año 1992. Qué vergüenza, esta empresa sin funcionamiento y sin embargo gasta, etcétera, etcétera. 82, pero eso qué mimidad es. Si hay 4.000 empresas públicas, es que el ahorro de esa medida que anunció el gobierno la semana pasada es una auténtica el chocolate del oro. Es que no sirve absolutamente para nada. La propia Soraya Sáenz de Santa María admitió que el ahorro en dietas de consejeros iba a ser de 1 millón de euros. Por Dios, solo las empresas públicas deben deuda empresarial, son 56.000 millones de euros, casi el 5% del PIB. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer el Estado? El Estado debería privatizar absolutamente todo, cerrar todas las empresas públicas, privatizar Televisión Española, privatizar AENA, privatizar loterías. Bueno, ¿qué ha hecho el Partido Popular nada más llegar al poder? AENA y loterías, que estaban en proceso de privatización, lo ha paralizado. Y con eso el Estado pensaba recaudar 15.000 millones de euros. Nos habríamos ahorrado... La subida de impuestos. La subida de impuestos. La subida de impuestos que cometió... No tiene lógica. Justo antes de las Navidades. Porque si usted privatiza ENA, por ejemplo, y loterías, ¿cómo coloca usted a la gente? Ese es el problema. O sea, es que vamos a ver si le vamos a empezar ya a crear problemas al gobierno, así no vamos muy lejos. Por cierto, don Juan Ramón, supongo que la prensa económica de mañana viene llena de alegrías y gozos. Sí, pues empezamos con un tema que ya hemos tratado, El Economista. El gobierno estudia crear una agencia para emitir hispanobonos. Y
quizá para tratar de controlar un poco el riesgo moral que se puede producir a través de esto, aunque ya veremos si lo consigue, probablemente no, pero está por ver. El Economista: los cargos públicos que oculten datos o los falseen sean inhabilitados, y 5 días: los gestores públicos podrán ser inhabilitados durante 10 años. A mí es que esto me parece aurora boreal. Es que, o sea, que estemos hablando de esto en pleno año 2012, es que eso ya se tenía que... Sí. La ley tenía que estar hecha desde hace muchísimos años. Pero a mí... Es que, pues claro, quien defraude, quien despilfarre, quien gaste lo que no está presupuestado, pues... es que es de cajón. Pero a mí, además, esto de la inhabilitación me parece una tomadura de pelo. Y que los ciudadanos sepamos... O sea, un señor que se ha llenado los bolsillos, claro, y le dicen... Inhabilitado. Pues que sepa usted que en 10 años no se va a poder presentar a las elecciones. ¡Ay, qué dolor, qué dolor! O sea, cuando ya se ha llevado unos cuantos millones. ¿No? Hay una cosa que... O sea, es que vamos... El Partido Popular anunció al principio, ya avanzó, de avanzadilla, dijo que la pena iba a ser de cárcel. Ahora ya es inhabilitación. Ahora ya es inhabilitación, pero es que claro, es que hace una semana han indultado a dos delincuentes, a 2 políticos delincuentes, 2 corruptos, indultados. Bueno, pues a mí que me expliquen cómo casa el indulto de estos 2 sinvergüenzas con ahora una ley de transparencia que pretende inhabilitar a políticos despilfarradores. O deja de hacer la declaración de la renta al próximo año. A mí sobre todo lo de la inhabilitación es que vamos... Yo creo que están aterrados, van llorando por los rincones. Y luego que digan que esta ley de transparencia, que el objetivo es informar a los ciudadanos de en qué se gastan los políticos nuestro dinero, que digo, pero es que es elemental. O sea, para esto hay que hacer una ley. Esto, o sea, no sé, es que... No, si no... No hace falta que se explique usted. Esto, como decía Mafalda, que para el mundo que yo me bajo. Sí, en fin. ¿Alguna noticia más? Sí, bueno, pues prosigue el proceso de consolidación bancaria. Expansión: la Caixa ultima la compra de Banca Cívica. 5 días, principio de acuerdo para que la Caixa absorba Banca Cívica. Y a otros bancos que no les va, o parece que no les va tan mal, precisamente el Santander. Expansión botín: Santander ganará un 50% más en 2 años. Bueno, pues una economía en la que no debemos fijarnos o tenemos que prestarle mucha atención para no repetir fallos. Grecia. El Economista: Grecia, aunque esto en sí no es una mala noticia. Grecia: la suspensión de convenios ha rebajado los sueldos un 20%. Parece que esto pues es algo parecido a lo que se puede reproducir aquí, porque los sueldos del sector privado tienen que bajar y van a bajar para evitar que desaparezcan empresas. Lo que no está tan claro es que bajen los sueldos del sector público, aunque el gobierno parece que quiere maquillar algo en esta línea. Expansión: el gobierno fijará el sueldo de los alcaldes. Ya veremos si es a la baja, al alza o para mantenerlos. Y bueno, ya por último una buena noticia empresarial que al final ha salido. Expansión: despega la low cost Iberia Express. Bueno, yo lo completo con otras 2 malas noticias empresariales que hemos conocido esta semana y la verdad es que demuestran cómo está el país. Uno es Mimosín, expediente de regulación de empleo, la típica Mimosín que conocimos de toda la vida de los detergentes, de los suavizantes. Mimosín, expediente de regulación de empleo para la fábrica que tiene en Aranjuez. Pero también el jueves o el miércoles fue prenatal, también histórica, de accesorios para ropa de bebé y también accesorios para los niños, también expediente de regulación de empleo. Pero las históricas empresas que hemos visto caer en estos años, estoy recordando Coronel Tapioca, Habitat, Musgo, también expediente de regulación de empleo en Teca, la de las cocinas. Coronel Tapioca. Sí, Coronel Tapioca. Había pensado en otro coronel que se infló, Tapioca. Vamos, también a ganar dinero, eso cerró. No pensaba yo cerró. Que este le debían de haber cerrado, sí, en una mazmorra, pero no. Es que estamos dejando un rastro tremendo. Bueno, o sea, al final, claro, no hay paz para los malvados. Ya lo dice la Biblia y algunos lo ha puesto de título de una película. En fin, doña Susana, don Manuel, don Juan Ramón, muchas gracias, muy buenas noches. Hacemos una pausa y vamos a tomarnos con unas ganas un respiro de cultura, pero bueno, ¿qué les voy a contar? Es la noche de César, con César Vidal. Es radio. Tenemos...